Tenim a la Verònica Fumenal, que afegim també a la nostra sobretaula. Verònica, què tal? Bona tarda, com estàs? Com ho portes? Doncs molt bé. Jo crec que ara estava veient el Jan, que estava portant-se superbé, i he pensat, aquest nen farà els dúplex del futur perquè està perfectament posat, mirant a la càmera, ho haveu vist? Estava pensant el mateix. Per cert, veus la llum al final del túnel? Deixa'm preguntar-t'ho ara que comencem la 6a setmana de confinament, que a més ja sabem que Pedro Sánchez també ho explicava i que ja aviat podran sortir els nens aquestes estonetes puntuals, acompanyats. Creus que s'està avançant en la bona direcció? Hombre, los números, con todas las cautelas del mundo y también sabiendo lo que sabemos ahora, que es el efecto de ese fin de semana, ¿no? Que los lunes suele ser una cifra menor y que los martes pues suele haber un pequeño repunte, pues bueno, yo creo que podemos decir que los números apuntan hacia la buena dirección, ¿no? Y que efectivamente la sociedad está siendo ejemplar, desde los más pequeñitos que sin entenderlo están con sus padres, hasta los más mayores que están en soledad, la mayoría de ellos sin poder estar con sus familiares. Está todo el mundo siendo ejemplar porque somos muy conscientes de que esto solo lo vamos a hacer entre todos, haciendo lo que tenemos que hacer, cada uno desde nuestra posición, y la mayoría, pues eso, quedándonos en casa para que no haya transmisión. Pero, insisto, Elena, yo creo que los datos apuntan a la buena dirección, pero no creo que sea bueno empezar a precipitarse por un lado, porque una recaída sí que creo que sería muy duro, tanto a nivel económico como a nivel psicológico para cada una de las personas, así que los pasos deben ser lentos pero seguros, así que hacer caso a las instituciones que creo que están intentando, ¿no?, que a pesar de esta situación pues que vayamos poco a poco, ¿no?, saliendo de esa crisis, ¿no?, en la que estamos inmersos. Entrem ja al Palau de la Moncloa per saber exactament com estan les relacions entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. Sembla que aquestes pressions que hauria rebut el president del govern espanyol per fer caure Pablo Iglesias no han funcionat. Explica'ns, tan tensos eren aquests consells de ministres entre les dues formacions? Yo creo que en estos momentos no hay nada, Elena, que no sea tenso. Nada. Desde la convivencia dentro de las mismas familias hasta los consejos de gobierno, porque es que son personas con familias, con circunstancias. El propio vicepresidente Pablo Iglesias, su mujer, lleva un mes infectada por COVID con 3 niños. Pero una cosa es la tensión que se pueda vivir propia del momento, propia de no tener certeza sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, porque yo creo que en estos momentos tener toda la información no es tener todas las respuestas, y por lo tanto una cosa es presuponer una cierta tensión, presuponer que además son dos partidos con almas económicas diferenciadas. No sería lo mismo lo que podría estar pensando, por ejemplo, el señor Pablo Iglesias de lo que podría estar pensando la ministra Calviño, ¿no?, sobre lo que hay que hacer. Pero una cosa es esto y otra cosa es hacer de esto un gran masa, ¿no? Pensar que esto puede hacer explosionar el gobierno en un momento donde son plenamente conscientes que el mundo los está mirando, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente creo que el presidente del gobierno quiso dejar claro que en ningún momento va a haber una crisis de gobierno y que en momentos de crisis es imposible y muy poco recomendable hacer crisis de gobierno. Què t'ha semblat la posició del Partit Popular? Justament avui Pablo Casado, que diu que sí, que està d'acord amb aquesta comissió parlamentària per abordar aquesta crisi sanitària i també econòmica. Fíjate que Pablo Casado sigue buscando, ¿no?, cuál es el papel del Partido Popular con un partido político como Vox siendo la tercera fuerza y radicalizando un discurso que hasta hace muy poquito lo teníamos fuera de las instituciones. Fijaros que siguen buscando cómo ha de ser esa tarea de oposición. Ciudadanos, ya comentábamos la semana pasada que ellos han decidido por ser una oposición corresponsable, vamos a llamarla así, donde aceptan las cuestiones que vienen impulsadas desde el gobierno, pero el Partido Popular no.
Fijaros que la semana pasada, el jueves, Pedro Sánchez convocó a todos los partidos políticos para ver cómo tenía que ser esos pactos de la Moncloa del siglo XXI. ¿Y qué hizo el Partido Popular? ¿Qué hizo Pablo Casado? No, yo a la convocatoria con todos no voy. ¿Por qué? Porque quiere diferenciarse del resto. Quiere evidenciar que ellos no son un partido político más, sino que son el jefe de la oposición, ¿no? El partido de la oposición, el más importante. Quiso distanciar esa cita para otorgarse protagonismo. Fijaros que en aquel momento dijo que tenía la agenda ocupada, porque claro, un no por no podría decir en estos momentos, y fue con Isabel Díaz Ayuso a ver ese hospital de IFEMA que se construyó en Madrid, pero obviamente todos sabemos que es una excusa, una agenda hecha ad hoc para no ir y no estar dentro de todo el resto de partidos políticos. Hoy por fin se han visto y el Partido Popular continúa queriendo desmarcarse, no queriendo ser engullido por la estrategia de Moncloa. ¿Y qué hace? No quiero que esto lo lidere el Ejecutivo, el poder ejecutivo, y por lo tanto Moncloa, quiero que lo lidere el poder legislativo y por lo tanto los grupos parlamentarios. ¿Por qué? Porque en ese grupo parlamentario no supondría ningún problema que todos los grupos, así en general, pactaran una resolución y pactaran algunas medidas. Pero ¿qué pasaría si en lugar de en el seno del Parlamento lo pactaran los partidos políticos? ¿No nos recordaría una mesa de partidos? Esa mesa de partidos tan criticada, donde se sentarían desde Bildu hasta Junts per Cat, hasta Esquerra Republicana. ¿No era eso lo que precisamente criticaba el Partido Popular del Gobierno antes de empezar con toda esta crisis? Pues evidentemente lo que está es intentando decir: yo en el Parlamento me reúno con todos los grupos parlamentarios, Moncloa no lidera, Moncloa es un grupo político más, y por lo tanto está intentando buscar su espacio dentro de la crisis. Yo creo que si no sale el acuerdo, si los motivos partidistas dinamitan un posible acuerdo de recuperación de todos los partidos políticos, a alguien se le va a pasar la factura, electoralmente hablando. Has sentit ja el que deia Guillermo Fernández Vara, el president d'Extremadura? Deia que després d'aquesta crisi sanitària no quedarà ningú de la classe política actual. Ho deia en una entrevista que publica El Mundo. Què et sembla? Sí, bueno, el presidente Vara se caracteriza por ser uno de los políticos con más claridad y un lenguaje más llano en cualquier circunstancia. Es una persona que no lo hemos visto con grandes discursos retóricos ni engolados, sino que habla normal, y les aseguro, porque es una persona bastante sincera, que dice lo que piensa, y lo que piensa es que en este momento esta crisis va a ser tan tremenda que va a pasar factura a una generación como se la pasó en un momento dado la crisis del 2008. ¿Nos acordamos? Zapatero se fue, arrollado por esa crisis, Rubalcaba se fue, arrollado por las consecuencias de la crisis económica, que fue el crecimiento y el nacimiento de nuevos partidos políticos que vinieron a criticar precisamente cómo se había gestionado esa crisis y quién había pagado esa crisis. Por lo tanto, yo creo que todavía no sabiendo qué implicaciones tanto políticas como económicas como sociales que va a traer esta crisis del coronavirus, creo que él se pone la venda antes de la herida y adelanta lo que muy posiblemente vaya a ser, es decir, que el terremoto político y económico va a ser tan tremendo que obviamente nadie va a estar satisfecho con las medidas que se tomen, porque siempre van a ser insuficientes. No, i a jutjar per les coses com estan, Verònica, la crisi del 2008 va ser molt important, però clar, és que això que estem vivint ara és una aturada de l'economia, una aturada que no sabem quan això es torna a engegar i, per tant, la gent comença a anar a treballar, la gent comença a cobrar a final de mes, la gent comença a cobrar a l'atur qui s'hagi quedat a l'atur. És a dir, la situació, van passant els dies, van passant les setmanes, i a nivell sanitari per descomptat, però és que a nivell econòmic, i després hauríem de parlar també de les conseqüències socials que pot tenir això, alerta, també és un tema... Vull dir que la crisi del 2008 va ser un xàfec econòmic molt bèstia, però és que això pot ser un tsunami que no sé com pot acabar. A nivell de comunicació, deixa'm preguntar-te també... Anaves a dir alguna cosa, Verónica, disculpa. Anaves a dir alguna cosa. No, simplemente decirte que además
Elena, las crisis económicas cuando se van produciendo tienen un efecto en las personas, ¿no? De ver viéndolo, de ver preveyéndolo. Se empieza a parar la economía, la gente empieza a constreñir el gasto, ahorra un poquito más, ese dejar de gastar hace que la economía vaya un poquito peor, pero todo el mundo está como preparado para la que viene, ¿no? Como parando el golpe. En estos momentos no veíamos el golpe i les economies familiars no estan preparades per al que viene. Totalment, sí, sí. El Roger et volia dir una cosa, Verònica, volia afegir alguna cosa. Hola, Vero. Et volia preguntar... Hola, Roger. Què tal? Ara, tu que estàs ben informada i ben connectada a Madrid, et volia preguntar sobre dos temes. Primer, hi ha algun pla a llarg o mig o llarg termini per part del govern per trobar un punt d'equilibri entre la convivència amb el virus i el funcionament de la societat? I dos, hi ha com s'ha fet, per exemple, en altres països, un comitè que tingui com a objectiu fer un pla per la reactivació econòmica a part del govern, és a dir, no de ministres, sinó d'experts externs? Bueno, yo creo, Roger, que se están moviendo muchas cosas. Efectivamente, el gobierno está preparando, como tú dices, un plan de revuelta, ¿no? O de esa nueva normalidad de recuperación con todas las precauciones y cautelas sanitarias hasta que no tengamos una vacuna, y eso está preparándose. Y luego, aparte del gobierno y de lo que está trabajando el gobierno, efectivamente hay think tanks, hay profesionales, hay académicos que están formando grupos y que están pensando, ¿no?, entre todos en eso que se llama inteligencia colectiva, cómo aportar un grano de arena para lo que tiene que venir, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el think tank de Toni Roldán aportó, ¿no?, su granito de arena diciendo, oye, nosotros siempre habíamos evitado hablar de renta mínima garantizada y posiblemente ahora es el momento, algo que hasta Luis de Guindos parecía apoyar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en estos momentos son como cuando la sociedad tiene que sacar lo mejor de sí mismo, y cuando todo el que tiene algo que aportar y algo que decir es el momento de que lo haga. Verònica, tenim poc temps, però m'agradaria que fessis una valoració sobre la política comunicativa diària de la gestió d'aquesta crisi, el fet que apareixi contínuament l'exèrcit i, concretament, el comentari del cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil, el senyor José Manuel Santiago, quan va dir aquest cap de setmana que la Guàrdia Civil que està treballant per minimitzar el clima contrari a la gestió del govern. I avui, justament, cap pregunta sobre el tema, fa aquesta declaració final, l'aplaudeixen i s'ha acabat. ¿Cómo has viscut? Y efectivamente, se ha acabado. Yo creo que una de las grandes deficiencias que estamos viendo es la política comunicativa. Considero que se han cometido varios errores, por ejemplo, poner al frente de esta crisis a portavoces inexpertos que no están acostumbrados a la presión que supone estar aguantando una rueda de prensa. Luego, esa filtración de las preguntas que podría tener cierto sentido, ser bien intencionada, en el sentido de que hay 200 medios acreditados ahora en la Moncloa que quieren preguntar y había que de alguna forma regular el tráfico. Creo que se podrían haber escogido otros mecanismos y que además hay medios que estáis acreditados todos los días del año que tienen que tener una prioridad, ¿no? No se pueden comparar un medio local con un medio nacional o un medio autonómico que está siempre preguntando en la Moncloa. Y además, fíjate, en referencia a estas declaraciones, ¿no? Yo creo que fue más el no saber, ¿no?, el no estar preparado para preguntar o para responder todas las preguntas que le pueden hacer los periodistas, que no una vocación real, porque si esta vocación real estuviera allí en el gobierno, ten en cuenta que estaría todo el mundo muy consciente de que no pudiera salir, que no pudiera emerger, no sería algo que saldría como un lapsus lingüe, ¿no? Pero efectivamente yo considero que en este momento existen demasiadas comparecencias,
demasiados portavoces. Lo que en un momento fue una buena idea, lo de poner a los uniformados detrás del comité de crisis, alguien pensó que luego había que darles la voz, y considero que eso fue un error, porque se les deja a personas que no están acostumbradas a la presión de estar todos los días delante de una cámara contestando, se les deja esa responsabilidad. Y además creo que en esta crisis se debería haber, bueno, pues digamos, hecho menos comparecencias, pero de más calidad, contestando las preguntas de una forma breve y además siendo honestos. Esto no se lo podemos decir porque todavía no lo sabemos. I eso la gent lo agradece, Elena, al final. Clar, i tant que sí, i tant que sí. Sobretot en un moment d'incertesa com és aquest, que el més normal en moltes ocasions és no saber què pot acabar passant. Verònica Fumenal, gràcies, una abraçada, a seguir confinats i a seguir així de bé.